nombre es Ricardo Salcedo Gómez, soy estudiante de la Universidad de Tamaulipas en su modalidad Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa (RODE). Estudio la Ingeniería en Energías Renovables y estoy cursando la materia de Álgebra Lineal en su cuarta unidad, donde hablaremos lo que son los espacios vectoriales y algunos de sus ejemplos. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, llamado vectores, en el que se han definido dos operaciones: la suma y el producto por un escalar, es decir, un número real, que está sujeto a 10 axiomas que se dan a continuación. Cada uno de esos axiomas deben ser válidos para todos los vectores, por ejemplo, UU, VV y WW en VV y todos los escalares alfas y beta reales. Llamamos U más VU más V a la suma de vectores en UV y alfa numéricos al producto de un número real alfa por un vector. Por ejemplo, se muestran a continuación estos 10 axiomas. Bien, en el ejemplo 1 nos dice que de acuerdo con las propiedades que vimos en la primera unidad, podemos afirmar que R3 y R3 es un espacio vectorial. Los espacios Rn y Rn con n mayor o igual a 1 son los ejemplos principales de espacios vectoriales. La intuición geométrica desarrollada para cada uno de los vectores nos ayudará a entender y visualizar muchos conceptos. Los vectores de Rn son un plus de números reales, o sea, a continuación veremos la siguiente ecuación. Bien, daremos resolución al siguiente problema, donde definiremos en el vector R2 las operaciones siguientes: xy más xy elevado a una potencia es igual a x más la x elevado a una potencia, más y de y elevado a una potencia más 1, y finalmente lambda de xy, que viene siendo igual a lambda de x, lambda de y más lambda menos 1. Para esto determinaremos para la suma del elemento neutro y el elemento opuesto de xy y probar que R2 con dichas operaciones es un espacio vectorial. Bien, iniciaremos con la resolución del ejercicio. Previamente tendremos que comprobar que el vector RD tiene la estructura de un grupo abeliano. Eso quiere decir que el grupo pertenece a un tipo de asociativa, en donde nos dice que los vectores A más B tienen que multiplicarse por el vector C, y esto nos da una igualdad a que el vector A tiene que sumar la multiplicación del vector B y C, es decir, vector A, vector B, vector C serán iguales al vector R2. Bien, dentro de la imagen podemos observar la ecuación básica para empezar a formular este grupo abeliano, donde nos dice que el vector A es de XY más el vector B de XY y el vector C de XY nos darán una igualitaria en cuanto al vector de R2. Sustituyendo eso, entonces haremos la siguiente ecuación. El vector A más vector B multiplicados por el vector C nos dará igual a xy más xy elevado más x y y elevado a la doble potencia es igual a x más x elevado a la potencia de y más y elevado a la potencia más 1 más x y y elevado a la doble potencia. Esto es igual a x más x elevado a su potencia más x elevado a la doble potencia de x más x a la potencia más x a la doble potencia más 2. Todo eso nos va a resultar en la siguiente fórmula. El vector de A multiplicará el vector B más C, que es igual a xy más x y y elevado a la potencia más x y y elevado a la doble potencia, que es igual a xy más x elevado a una potencia más x elevado a dos potencias más y elevado a una potencia más y elevado a dos potencias más 1, que es igual a x más x a la 1 potencia más x a la 2 potencia, y en el caso de y igual más 2. Por ser así, entonces R tiene un cuerpo que cumple la función asociativa y se tiene que verificar a través de la misma propiedad.
Para sacar la existencia del elemento neutro, bueno, tenemos que decir que el vector es nulo y que designaremos el vector 0, que va a ser igual a 0 o menos 1, que verificará que el vector A más el vector 0 sea igual al vector 0 más el vector A igual al vector A para cualquier vector A que sea equitativo o equiparante al vector R2. Bien, en el caso de que sí exista un elemento neutro, este va a ser del vector nulo como ya lo mencionábamos anterior. Y en la existencia de un elemento simétrico, va a tener que determinarse si existe un único elemento del vector R que designemos por una negativa del vector A, que vendría siendo una negativa o igualitaria de X y Y. En el caso para saber si es del tipo conmutativa, tendríamos que verificar que el vector A más el vector B es igual al vector AB más el vector A y que estos al final van a ser iguales al vector R. Entonces la operación nos dice que para saber si es de tipo conmutativo sería el vector A es igual a XY del vector B de XY elevado a una potencia. Bien, entonces haremos todo lo procediente para que este sea una resolución del problema, obteniendo al final como elemento de la unidad del cuerpo K, que designaremos por 1 y verificar que el vector A es igual al vector A para cualquier caso del vector R. En este caso se cumplen las 8 condiciones y con estas operaciones el vector R2 es un espacio vectorial sobre K.